la fuerza de nuestros mares y la alegría de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. No existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos y bienvenido a este espacio En Contexto 92.3 FM. A todos los que nos siguen a través de plataformas y redes sociales, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este miércoles 25 de septiembre. También siguiendo el pulso de la información que se genera a través de los allanamientos que se realizaron el lunes anterior. 28 allanamientos producto de un tema que tiene que ver con la Caja Costarricense de Seguro Social. Buenos días, Aarón, también ya vamos a comentarles más, pero buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan a través de 92.3 FM. Muy buenos días. Una mañana bastante fría acá en la gran área metropolitana. Mucho cuidado con el tema climático porque aún siguen los estragos a nivel nacional por el tema de las lluvias y en efecto, como vos decís, Rita, vamos a ver, se ha dado mucho movimiento por el tema de los directivos de la Caja y yo creo que ya vamos a entrar a noticias. Son las 10:04 en todo el país. Así es, vamos a noticias. Contexto por Extra Radio. Bueno, los directivos y la presidenta de la Caja quedaron en libertad ayer en la noche, pero hoy se definirán las medidas cautelares. Este miércoles durante la mañana ya inició esta audiencia de medidas cautelares contra los 8 miembros y exmiembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ha solicitado la implementación de varias restricciones que se conocerán durante la audiencia. Tenemos un audio del fiscal, vamos a escucharlo. En este caso, estos imputados, estamos hablando de personas que tienen un domicilio, que tienen un arraigo domiciliar, laboral, y la Fiscalía, pues, en ese análisis había solicitado pedir medidas diferentes a la prisión, medidas que palien los peligros procesales, pero que no necesariamente impliquen tener una persona privada de libertad, considerando también que hay algunos adultos mayores. Estas medidas que pedimos son las siguientes. Primero, para paliar el peligro de fuga, un impedimento de salida del país, un depósito de los pasaportes y que se mantengan firmando una vez al mes. Eso se pidió para los 8 imputados. Adicionalmente pedimos, para evitar el peligro de obstaculización en el proceso, primero que no intervengan en ningún modo con la licitación. Recordemos que esta licitación está adjudicada, pero falta el refrendo y hay una impugnación en Contraloría, de manera que no intervengan ellos en ningún momento en este proceso de licitación. Además, la prohibición de contactarse con los testigos. En Contexto por Extra Radio. Bueno, como bien se indicaba, es parte de lo que tienen que dictar hoy en esta audiencia. Se dice, no se habla de prisión preventiva, pero sí firmar y firmar creo que una vez al mes durante 6 meses. Pero bueno, vamos a esperar que estos ya detalles salgan de manera oficial. También tenemos un video de uno de los exdirectivos de la Caja, don Roberto Quiroz, quien brindó declaraciones a la prensa minutos antes de ingresar a esta audiencia. Vamos a verlo y escucharlo. En este momento no puedo dar ninguna declaración por recomendación de mi abogado y por respeto al procedimiento que se está llevando a cabo, pero en su momento vamos a dar declaraciones amplias y suficientes a todos los medios, dado que la opinión pública se merece conocer cuál es la verdad de lo que ha acontecido en el ejercicio de la función pública cuando fui director de la Junta Directiva hace un año. Don Roberto, ¿sabe si sus defensores van a buscar que no se le apliquen medidas cautelares? Bueno, ya ese es un tema que tiene que preguntárselo al abogado. Yo no puedo adelantar ningún criterio en nombre de él.
don Roberto, en sí, sobre el allanamiento, sobre el que haya sido detenido, ¿cuál es su sentir? Bueno, son momentos muy difíciles, pero cuando uno ha ejercido la función pública, sabe que siempre tiene la obligación de dar cuenta de sus actos, y aquí estoy para dar cuenta de mis actos. Posteriormente podemos conversarlo con ustedes cuando esté en la libertad y en la posibilidad de dar amplias declaraciones de lo actuado. ¿Y algo en términos generales, aunque sea con respecto a la posición suya de defensa? Bueno, aquí más que pensar en mí, tengo que pensar en los 600,000 trabajadores que son atendidos por las cooperativas, que es lo que ha motivado desde el ejercicio de mi función en la Junta Directiva de la Caja ya en 1989, cuando buscamos nuevos modelos de atención ambulatoria para beneficio de la población costarricense. Y me disculpo. Bueno, parte de esas declaraciones que daba previo al ingresar a la audiencia, y es esto de las medidas cautelares que se tienen que definir justo durante esta audiencia de esta mañana. ¿Qué otras noticias tenemos en el día, Aaron? Claro, otra de las noticias es que el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y el fiscal general de la República, Carlos Díaz, recibieron una amenaza de muerte a través de redes sociales. Así fue confirmado por la misma Asamblea Legislativa y por la jerarquía del Partido Liberación Nacional. Nosotros tuvimos acceso a ese audio. No lo vamos a colocar porque pues tiene contenido bastante fuerte. Sin embargo, una de las personas lo que dice es tirarse a las calles y pues realizar lo que acabamos de mencionar. No vamos a repetirlo, pero sí es una amenaza directa para el presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, que está en recuperación, y para el fiscal general de la República, don Carlos Díaz, que se encuentra fuera del país. Así es, y bastante fuerte estas declaraciones y esto que ocurre, porque no es parte, ¿verdad?, de nuestro ejercicio democrático. No, en de absoluto. esta manera. Y bueno, desde nosotros tal vez eso, posicionarnos de que ese tipo de llamados son muy peligrosos y atentan contra nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. También en otras informaciones, tal vez muy similar a lo que ocurrió con estas amenazas, el edificio de la Fiscalía General de la República tuvo que ser evacuado este martes por una amenaza de bomba. Apenas se recibió la alerta, se ordenó que todos los funcionarios salieran de sus oficinas para realizar las revisiones respectivas. No pasó a más, por dicha, pero que siempre que creo que hay un protocolo en las instituciones que una vez que haya una alerta o una amenaza de este calibre, debe de procederse a evacuar por la salud y por el bien de todos, por protegerlos. Sí, y finalmente, para entrar a otro orden de noticias, hay que estar muy atento a la conferencia de mediodía de Casa Presidencial. Evidentemente, uno de los puntos será el tema de doña Marta Esquivel, que pues queda en libertad. Sin embargo, como evidencia y muestra nuestra portada de Diario Extra, la Fiscalía está pidiendo suspensión del cargo. Siguen las medidas cautelares, entonces habrá que ver cómo se pronuncia Casa Presidencial. Ya sabemos que la ministra Laura Fernández dijo que todo esto es un show político, que la Fiscalía está casi que haciendo una cacería de brujas. Entonces habrá que esperar sobre lo que pase en Casa Presidencial. También, Aaron, la Fiscalía está pidiendo suspender del cargo a la presidenta de la Caja, Marta Eugenia Esquivel. Es parte de lo que se dice y bueno, pues vamos a ver si es así la decisión del gobierno o si por lo contrario la va a mantener en el cargo. Claro, y finalmente, para mencionarlo, la presidenta de la Caja, pues damos a conocer en la página 3 de Diario Extra, se opuso a grabar una sesión donde la dirección financiera expuso el costo excesivo que se daría al tema de cooperativas. Es todo lo que está aconteciendo en cuanto a estos temas judiciales respectivos a la Caja, y habrá que esperar nuevamente lo que dicen en Casa Presidencial sobre este tema que sin duda alguna ha generado todo tipo de criterios, unos a favor, otros en contra, pero es lo que es, que pasaron un par de noches en celdas y ahora están en espera de medidas cautelares. Así es. Bueno, vamos a comentarles un poquito. Hoy tenemos un tema antes de entrar también a nuestra entrevista y discusión sobre la Semana del Bienestar. Ya venimos con eso. Lo que sea que esté pasando, Extra Radio. En contexto por Extra Radio.
Como le comentábamos, la Semana del Bienestar, vamos a comentarles que del 2011 la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, celebra la Semana del Bienestar con el propósito de promover la ejecución de los compromisos de la Declaración Política de las Naciones Unidas. 25 de septiembre, bueno, ya estamos en esta fecha y para ello nos acompaña Mónica Money, ella es del Consejo Salud Ocupacional. Buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, doña Mónica, y bueno, como le comentábamos de la salud de Semana del Bienestar a nuestros oyentes, vamos a comenzarles un poquito de esto y vamos a ampliarles con doña Mónica y sin el doña más bien, Mónica Money. Así es. Bueno, muy buenos días, Rita, y a todas las personas que nos sintonizan esta mañana. Gracias, y bueno, ampliar un poquito qué significa y con qué objetivo es que se celebra esta Semana del Bienestar, qué quiere decir y bueno, pero específicamente es un buen momento para hablar sobre este tema. Sí, bueno, la Semana del Bienestar tiene varios antecedentes. Podríamos iniciar con el año 2011, cuando la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud empiezan a detectar el incremento en las enfermedades no transmisibles. Aquellas enfermedades que están relacionadas con la diabetes, con el cáncer, con la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades respiratorias y crónicas. Entonces ya se empieza a hacer como un llamado, ¿verdad?, al ser la principal causa de muerte a nivel mundial y bueno, en nuestro país también. Adicional a esto, el 29 de septiembre todos los años se celebra el Día Mundial de Prevención del Corazón, ¿verdad? Entonces también se empiezan como a propiciar acciones y actividades o iniciativas para mejorar o promover acciones de bienestar en los espacios, ¿verdad? ¿Qué tipo de acciones son las que se pueden promover? Sí, bueno, existe una mesa de promoción del bienestar laboral donde participan varias instituciones, como lo es la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Educación Pública, el Instituto el ICODER, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Salud y por supuesto el Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Desde esta mesa de promoción del bienestar se buscan generar iniciativas y acciones en pro del bienestar laboral y comunitario. Entonces, básicamente son acciones relacionadas con actividad física, con salud mental, con salud física, también relacionadas con promover espacios libres de humo de tabaco y básicamente temas también relacionados con alimentación saludable. Entonces, lo que buscamos es que las personas se muevan, que coman saludablemente y que, por supuesto, cuiden su salud mental. Ahora, ¿por qué es importante, Mónica, realizar actividades de promoción de este tipo? Sí, bueno, la salud ocupacional y el bienestar están estrechamente relacionados. Al final, ambas disciplinas velan por la calidad de vida de las personas trabajadoras y, por supuesto, que ese equilibrio entre la parte física, mental y social en las personas trabajadoras se ha demostrado que hace que las personas se sientan más felices, más motivadas y obviamente sean más productivas en el desarrollo de sus funciones. Ahora hablamos mucho del salario emocional, que no precisamente es una retribución económica que se le brinda a las personas, sino son esos incentivos, ¿verdad?, desde el punto de vista de habilitar espacios en el lugar de trabajo para que las personas puedan tomar sus descansos, puedan sentirse cómodos y cómodas y también hay muchos proyectos que existen en empresas que ya hemos conocido y que hemos que hemos divulgado en otras ocasiones, que están relacionados con, por ejemplo, consultas de atención psicológica que les dan a las personas trabajadoras o salas de relajación o programas de alimentación saludable o que cada cierto día de la semana les brindan una merienda saludable. Entonces, al final, lo que buscamos es eso, propiciar entornos de trabajo saludables para que las personas se encuentren motivadas. ¿Cómo podemos analizar? Yo sé que depende de las distintas empresas e instituciones, pero a nivel país, ¿cómo anda esa salud mental también y como bien decís, ocupacional en los trabajos?
Sí, bueno, en cuanto a las enfermedades no transmisibles, enfermedades relacionadas con la diabetes, con el corazón, con la hipertensión, como les decía, ocupan actualmente la principal causa de muerte. En relación con el tema de salud mental, después de lo de la pandemia, tuvo un incremento importante donde las personas, debido a ese aislamiento social, al estrés que viven día a día, ha hecho de que las personas, su salud mental se vea muy afectada. Personas que tienen problemas de insomnio, que no descansan, que pasan trabajando constantemente y que no tienen esos espacios de relajación y espacios podríamos decir, de la parte de recreación y de la parte social. Entonces, bueno, de hecho, en el marco del 10 de octubre estamos celebrando el Día Mundial de la Salud Mental y es un tema al que hay que darle mucha relevancia y mucha importancia. Veo por acá que hay una directriz, la 27-S-MTSS, que habla de alimentación saludable, actividad física, salud mental, recreación laboral, protección contra el humo de tabaco y ayuda contra la cesación del consumo y productos del tabaco. Son medidas que pueden ayudar drásticamente al tema de rendimiento, al tema de productividad en un trabajo. Sí, por supuesto. De hecho, bueno, esta directriz está dirigida a instituciones públicas. Sin embargo, nosotros estamos promoviendo que desde el Consejo de Salud Ocupacional y desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estas prácticas se implementen en los centros de trabajo. De hecho, en el año 2022, ya la Organización Internacional del Trabajo declaró la seguridad y salud en el trabajo como un derecho y principio fundamental. Y todos esos elementos, por supuesto, que forman parte de un entorno de trabajo seguro y saludable. Entonces, hacemos un llamado en esta campaña de la Semana del Bienestar a todas esas organizaciones que puedan unirse, que puedan generar estas acciones de promoción del bienestar relacionados con esos ejes que mencionabas, para que la población trabajadora pueda trabajar, valga la redundancia, de forma más eficiente y más productiva. Ahora bien, también se habla de una mesa de promoción del bienestar. ¿En qué consiste esta mesa y por quiénes se integra? Sí, eso era lo que les comentaba al inicio, ¿verdad? Hay representación de instituciones públicas, instituciones que están relacionadas con la salud de la población, como el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el ICODER, y en conjunto todas estas instituciones estamos desarrollando programas, iniciativas. De hecho, el día de mañana vamos a hacer un evento para hacer el reconocimiento de proyectos laborales y comunitarios, que son proyectos donde se les reconoce los esfuerzos a los centros de trabajo y a las instituciones por realizar esfuerzos en materia del bienestar. Entonces, como parte de las iniciativas que se hacen desde esa mesa de promoción, estaremos realizando esta actividad. Perfecto. Datos importantes porque estamos y lo leo por acá textualmente porque soy bastante olvidadizo, en la Semana del Bienestar. ¿Qué acciones se van a desarrollar en esta semana? Sí, bueno, la Semana del Bienestar va del 23 al 27 de septiembre. Ya hemos realizado una serie de talleres presenciales en Punta Arenas, en Cartago. El día de ayer estuvimos haciendo uno para representantes de instituciones públicas, donde igual llevamos este mensaje de la importancia de moverse, la importancia de realizar actividad física, la importancia de alimentarse saludablemente y por supuesto de cuidar la salud mental. También estamos con algunas transmisiones en vivo. De hecho, en estos momentos estamos con una transmisión en vivo sobre la promoción de ambientes libres de humo de tabaco y de vapeadores, y también hemos realizado otras transmisiones en vivo, y también tenemos algunos mensajes en nuestras redes sociales. Si una persona quiere enterarse más de las acciones que se están tomando en esta Semana del Bienestar, ¿a qué redes, a dónde pueden accesar? ¿Hay un sitio web? Sí, claro, pueden encontrarnos en la página web del Consejo de Salud Ocupacional,
www.cso.go.cr, y también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como CSO Costa Rica, en Facebook, LinkedIn y en Instagram también. O sea, las opciones son vastas. Así es, tenemos la información por todos los medios que la institución cuenta, y de verdad instar a todas esas personas que forman parte de empresas y de centros de trabajo a que se unan, y no solamente en la semana del bienestar, sino durante todo el año, que sean personas saludables, que mantengan esos hábitos de vida saludable para la prevención de las enfermedades no transmisibles que, como les decía, están afectando la salud de la población. Completamente. También, bueno, yo quería ampliar un poquito más para también contarle a la gente desde el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Cómo es que tal vez esta es una semana particular por esto, porque es la semana del bienestar, pero a lo largo del año también, ¿qué otras acciones, verdad, se hacen desde aquí para justamente promover esta? Sí, como les mencionaba, bueno, hace aproximadamente unos 15 días estuvimos con la campaña de prevención del suicidio en los lugares de trabajo, en el marco del 10 de septiembre, que es el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio, y en el marco del 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental, también estamos realizando acciones de promoción para que todas esas personas que comprendan que la salud no solo es la ausencia de la enfermedad, sino es un equilibrio entre la parte física, mental y social. Entonces, desde el Consejo de Salud Ocupacional y desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, constantemente estamos realizando campañas de divulgación y promoción para que las personas trabajadoras se informen acerca de las buenas prácticas que pueden implementar en sus lugares de trabajo. Bueno, qué importante. ¿Y qué consejos se le podría dar o recomendaciones justamente a estas empresas para que desde lo más pequeño se empiece a promover este ambiente sano? Sí, bueno, en realidad no se requieren grandes recursos. Tenemos testimonios de instituciones y de empresas que con pequeños esfuerzos, con pequeñas iniciativas, han desarrollado acciones en pro de la salud de la población trabajadora. Entonces, bueno, en aquellos casos donde ya empresas más grandes que desarrollan programas y demás, obviamente que continúen con esos programas. Ya hay evidencia de que los programas funcionan, que los programas están motivando a las personas, y por supuesto que si las personas están motivadas, se sienten seguras, se sienten saludables, van a desarrollar sus labores de forma más segura. Mónica Money, del Consejo de Salud Ocupacional, en el marco de la Semana del Bienestar. Ya lo decía Aarón, le preguntaba por redes sociales. Sí, pero reiterémoslo. Yo creo que es importante que la gente se pueda informar sobre estos espacios y sobre estas actividades y charlas, eventos, información útil que se está haciendo desde el Consejo de Salud Ocupacional. Sí, correcto. Pueden ingresar a nuestro sitio web www.cso.go.cr. Ahí también, aparte de la Semana del Bienestar, pueden encontrar información de todas las campañas que hemos venido realizando, y como les decía, en nuestras redes sociales nos encuentran como CSO Costa Rica, y estamos publicando constantemente mensajes, invitaciones a las diferentes actividades que realizamos. Muchísimas gracias, y por venirnos a comentar de este tema tan importante en los espacios laborales, también fuera del trabajo, pero también es un espacio donde pasamos muchas horas del día, así que es importante reforzar en este sentido. Gracias. Muchísimas gracias. Así es, con mucho gusto. Vamos a un corte, 10:25 de la mañana, ya casi regresamos. Hoy vamos a conversar un tema, bueno, que tiene que ver con el precio de los medicamentos. Tenemos a la diputada María Marta Carballo. María Marta Carballo estaría por aquí ya casi en unos minutos para que se queden en sintonía. En Contexto por Extra Radio. Todo lo que pasa en Costa Rica y el mundo. Con el estilo y la credibilidad que usted ya conoce. Se lo informamos también en la radio. Extra Noticias, solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Alejandra y Carlos. Somos Alejandra Garrete y Carlos Jara. Uno de los objetivos que siempre tuve en la vida fue poder pensionarme joven. Evaluamos muchas opciones y la que más nos convenía era con Transcomer. Y eso fue el año pasado. Trabajé hasta el 15 de diciembre de 2023. Transcomer,
puesto de Bolsa de Comercio. Desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Luke quería jugar con Lala, pero descubrió que era un día muy triste para ella. Luke vio que su querida amiga Lala lloraba desconsoladamente. Mi perro murió esta mañana. Estoy triste. No puedo parar de llorar. Descubrí el resto de la historia de Pluk y Lala en www.med.go.cr. Leer y escribir, el primer paso para transformar vidas. Venga a la feria más emocionante de Costa Rica, Expo Casa 2024. Los proyectos inmobiliarios más reconocidos, las mejores opciones de financiamiento y todo lo que necesita para la casa de sus sueños. Expo Casa, del 17 al 20 de octubre en Centro de Eventos Printea Parque Viva. Entrada gratuita. Conversar con personas extraordinarias siempre nos deja una buena lección de vida. Entender su historia y conocer su contexto nos cambia la perspectiva. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de las noticias desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio. Más inmediatez, más credibilidad, más compañía. Extra Radio. En contexto, por Extra Radio. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero cada uno tiene que decir lo que piensa. Ahora, discutamos. Y 27 de la mañana estamos de regreso y como les comentábamos antes del corte comercial, vamos a abordar el tema del precio de los medicamentos en Costa Rica. Para ello nos acompaña ya aquí en cabina la diputada María Marta Carballo, diputada del Partido Unidad Social Cristiana. Buenos días y bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven desde las redes. Antes de entrar en materia, Rita, diputada Carballo, 7003-1234 es la línea que tenemos a su disposición. 7003-1234, por favor, cuéntenos cómo está el precio de los medicamentos. ¿Cómo le va yendo a usted? Si usted ha ido a comprar un jarabe, una pastilla, evidentemente no vamos a mencionar marcas comerciales, pero si usted ha ido a comprar una pastilla, un jarabe, ¿qué más puede ser, Rita? A ver, para el dolor, gotita, sí, lo que sea. ¿Cómo le ha ido con el tema de precios? ¿Ha tenido que ir de un lado a otro a buscar o a regatear precios? ¿Cómo le va yendo? Bueno, 7003-1234, ahí escuchamos la campanilla, Rita. Sí, y invitarlos, como decía el compañero Aarón, a que hagan sus consultas, sus opiniones o comentarios sobre lo que vamos a estar abordando con la diputada. Pero para hacer un preámbulo del tema, el elevado costo de los medicamentos en nuestro país ha sido un tema de constante análisis, a pesar de que pues en la región, si nos comparamos, pues tienen ventaja con estos precios en los medicamentos. Recordar que el presidente Rodrigo Chávez firmó en el 2022 un decreto con la promesa, decía, de destruir los monopolios de importación, y los resultados aún siguen siendo insuficientes, pues los precios altos de los medicamentos se mantienen. Y es que esto ha sido un tema de discusión en los últimos años sin que se logren avances significativos. Hay un proyecto de ley ahorita en corriente legislativa del cual les vamos a ampliar, pero diputada, podríamos empezar a hacer tal vez un análisis, un preámbulo de por qué es que en Costa Rica específicamente nos ha costado tanto con el precio de los medicamentos. Claro. Bueno, es importante mencionar que esta es una lucha que se ha dado por muchísimos años en este país. Han existido una serie de proyectos de ley que lamentablemente no han logrado tener un fin positivo y una aprobación final. Es importante también mencionar que este proyecto que yo presenté y que estamos discutiendo el día de hoy, el 23.234, ha sido el proyecto que ha tenido el mayor avance. Ya vamos a entrar en el segundo día de mociones. Una de las razones primordiales por las cuales en Costa Rica el precio de los medicamentos es uno de los precios más altos es porque la manera en el que las grandes casas farmacéuticas nos venden el precio de los medicamentos es por el ingreso de la base de ingresos del país, y nos tienen catalogados como un país de ingreso medio alto, ¿verdad? Entonces esa es una de las razones primordiales por las cuales nos ha costado tanto. Hay algunos decretos que
ha presentado el Ejecutivo. Sin embargo, esos decretos de manera aislada va a ser muy difícil que logren impactar el precio de los medicamentos. Claramente se requiere una serie de medidas para lograr este objetivo. Más adelante, cuando exponga uno de los proyectos, puedo explicar la diferencia con el decreto que se dio con el tema de homologación, por ejemplo. Por favor. Pero para que los costarricenses, por ejemplo, tengan una noción, por ejemplo, no podemos decir marcas, pero mencionemos ahí como... Vamos a ver, una pastilla efervescente que se utiliza para la mucosa cuando tenemos mucha tos, aquí en Costa Rica vale 19,000 colones, mientras en España vale 4,000 colones, por ejemplo. Para poner otro ejemplo, esto es con España, pero entonces algunos me dirán, bueno, pero es que España tiene un sistema un poco diferente. Bueno, entonces comparémonos con países de la zona, de la región. Gotas de tramal, Salvador 4,581, Nicaragua 4,233, Costa Rica 11,760. Pero, y todavía si nos vamos a medicamentos que son realmente necesarios, y en el tema de los niños, como es el tema del asma, ha tenido aumentos del 12.2% en los últimos años. Entonces, claramente en Costa Rica estamos teniendo un serio problema con el tema de los medicamentos, ¿verdad? Otro compuesto activo, dexketoprofeno. Hay 2 marcas, de las cuales las 2 son, una es muy, muy, muy conocida, pero hay una gran diferencia entre esas 2 marcas. Entonces, normalmente nos prescriben por el medicamento, por la marca, no por el compuesto activo. Entonces, esos son algunos de los temas que entramos a trabajar en este proyecto de ley. El aumento ha sido increíble en los últimos años, según el INEC, 5.7% del 2022 al 2024. Medicamentos, por ejemplo, como el de la presión, que son sí o sí lo tenés que utilizar, no hay otra manera. 7.4% y como de aumento, y el del asma que les decía 12% de aumento. ¿Cómo hacen las madres y los padres de este país con su hijo con una crisis de asma? Sí o sí tienen que ir a comprar el medicamento. Ahora, diputada, tal vez para explicarlo en los términos más simples, porque es que digamos, y yo no sé si a usted ha pasado ahorita, incluso usted mismo, diputada, que a uno le dicen, mira, no vayas a tal farmacia porque ahí el medicamento está más caro, anda a tal otra, no vamos a mencionar ninguna, evidentemente. Mira, no compres tal pastilla, por ejemplo, para cualquier cosa en punto A, sino anda a punto B. ¿Por qué pasa eso en el país? Bueno, ese es otro tema que también tratamos en este proyecto de ley. Eso se da lamentablemente porque existen contratos de exclusividad, lo cual causa una afectación muy directa al mercado, ¿verdad? Por ejemplo, para hablarlo de manera muy clara y concreta, Cefa, ellos son una empresa que tienen, vamos a ver, para que nos escuchen los radioescuchas y quienes nos ven. Existen los grandes laboratorios, ¿verdad? Que son los que producen Pfizer y todo, AstraZeneca y estas empresas, grandes laboratorios internacionales. Luego están las droguerías, se llaman droguerías, pero para entenderlo más prácticamente son los distribuidores. Y después están las farmacias, que son a donde vamos a acceder por el medicamento. Bueno, hay empresas que tienen un conglomerado económico. Entonces, esta droguería, o sea, esta distribuidora, es la misma dueña de farmacias, como pasa con Cefa y Fichel. Entonces, la distribuidora solamente le vende a Fichel ese medicamento. Entonces, se dan varias situaciones. Primero, que el medicamento solo se puede conseguir en esa farmacia y por eso no tienen gran competencia, nada más ponen el precio que quieran. Y luego se da la otra situación, que es que le venden ese medicamento muchísimo más caro a las demás farmacias, farmacias independientes, ¿verdad? Para mencionarlas, pero a su farmacia de su grupo conglomerado, Fichel en este caso, por ejemplo, se la venden mucho más barata, ¿verdad? Entonces, eso también está incluido en este proyecto de ley, que es la prohibición
de los contratos de exclusividad. Solamente como para mencionarles, Coprocom en el voto 91-2018 ya había señalado esta situación y les dio una multa de 11.800 millones de colones, que significaba solamente el 10% de los ingresos. Vean la cantidad de dinero que estamos hablando. Realmente esta industria es una industria muy grande y vamos a ver, estamos de acuerdo, es un negocio y que existan ganancias, pero no las ganancias de este nivel atropellando la necesidad en temas de salud de los costarricenses. Porque mencionaba yo un día de estos en una entrevista que aún los medicamentos tienen un factor más importante que la comida, porque si no tenés arroz y frijoles, vas y buscas bananos sancochado, pero con los medicamentos no. Sí o sí, si tiene un problema de presión, tiene que consumir ese medicamento, o si es diabético, por ejemplo. Y entonces, si sumamos esa situación con las listas de espera de la Caja Costarricense del Seguro Social, que duran años en atender a las personas tienen que recurrir sí o sí a la atención privada y a las farmacias privadas a acceder a estos medicamentos. Entonces, realmente este es un tema que urge muchísimo avanzar. El otro tema importante que incluye este proyecto es lo de la homologación. Y este es el que tiene una diferencia bastante importante con el decreto. Le iba a consultar, porque el decreto iba mucho por la homologación. Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ajá. La homologación, para que nos escuchen, quienes nos entiendan, quienes nos escuchen, es, vamos a ver, hay medicamentos que ya están acreditados, por así decirlo, por grandes organizaciones de vigilancia a nivel mundial, como la Organización Mundial de la Salud, la OMS o la OPS, ¿verdad? Entonces, resulta que vienen a ser homologados a Costa Rica, y en Costa Rica pueden durar alrededor de 302 días, es decir, casi un año para homologarse, cuando ese medicamento ya está comprobada su efectividad y que es un producto apto para el consumo humano en grandes organizaciones de vigilancia. Entonces, la diferencia está en que el decreto del presidente incluía la ICH, que es la Conferencia de Armonización Internacional. Y para una explicación más sencilla, esta organización tiene estándares de calidad un poco más bajos que la Organización Mundial de la Salud y que la OPS, a diferencia del proyecto nuestro. Entonces, lo que señala la sala es que no se está cubriendo los requerimientos de seguridad y de calidad del medicamento. En el caso de nuestro proyecto, al ser obligatoria la acreditación en organizaciones de alta vigilancia a nivel mundial, estaríamos blindando completamente la seguridad de la calidad del medicamento. Entonces, en ese sentido hay una gran diferencia. El decreto solamente incluía la ICH, que es la Conferencia de Armonización, y nuestro proyecto incluye organizaciones de alta vigilancia. Ese es un aspecto importante. Luego está la importación paralela, que también es otro tema. Se ha mencionado muchísimo en estos días. Sí, y está dentro del proyecto, porque resulta que algunos de los argumentos que han utilizado los detractores del tema es que si este proyecto llega a pasar, las grandes farmacias van a dejar de traer algunos medicamentos a Costa Rica, que eso se ha dado en otros países. Bueno, nos hemos puesto a estudiar sobre este tema. Lamentablemente, las grandes cadenas y laboratorios farmacéuticos sí han hecho eso en otros países por un tiempo, como una medida de presión. Pero entonces estamos blindando esta posibilidad por medio de la importación paralela, porque entonces resulta que si este medicamento el laboratorio no se lo está vendiendo a la distribuidora y no lo está trayendo a Costa Rica, bueno, podemos ir a Colombia o podemos ir a El Salvador y traerlo por medio de importación paralela. Mientras que al laboratorio se le pasa el berrinche de decir, no llevo este medicamento a Costa Rica. ¿Pero eso generaría más costos o no necesariamente? No necesariamente, porque además recordemos que en otros países los medicamentos son abismalmente mucho más baratos que en Costa Rica. Entonces, es habilitar esa posibilidad de la importación paralela en ese escenario, ¿verdad?
vamos a ver, nosotros hemos hecho una proyección en cuanto al cuánto se va a reducir el precio de los medicamentos, y un promedio, porque algunos más, otros menos, es de un 30%. Es decir, para plantearlo en limpio, si se aprueba el proyecto de ley que usted está planteando, el precio de los medicamentos bajaría un 30%. En promedio, unos más y otros aproximadamente. menos. Un promedio sería un 30%. Otro tema importante que incluye este proyecto es la prescripción por marca. Normalmente los médicos ponen la marca, entonces aquí estaríamos estableciendo una obligación de que ponga la marca, pero también el compuesto activo. Entonces, el paciente, el usuario, tiene la posibilidad de decir, bueno, el médico me mandó dexketoprofeno, pero ese es el compuesto activo, tengo 4 marcas de este mismo compuesto. Y todas están homologadas. Claro, porque habitualmente cuando uno va a un servicio de salud, te dicen, mira, ponete tal inyección y te dan la marca comercial. O te dicen, mira, comprate esa pastilla. Incluso, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que de una vez le dicen, mira, anda a tal farmacia y compra tal. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado también que en farmacia yo llego y doy justamente el nombre que me dan y me dicen, bueno, es que también tenemos esta y esta, pero uno no sabe y por lo general son más baratas. Claro, pero es parte de la educación que se debe dar al usuario o al paciente, ya sea el médico o también, como bien menciona usted, Rita, el farmacéutico. En la farmacia te pueden decir, mira, porque normalmente la gente llega y le dicen, bueno, este medicamento, tan caro. Bueno, pues es parte de un buen servicio, es que el farmacéutico te diga, mira, pero de este mismo compuesto también está esta y esta otra opción, ¿verdad? Porque la persona que está ahí realmente está con un tema de salud, con una dolencia, es un tema de humanidad. Y de alguna manera uno compra ciegas, que es lo que a uno le pasa. Porque por el desconocimiento también, porque uno si a mí me dicen esto, yo pido eso. Mira, me duele la espalda, y uno generalmente tiende a decir, mira, me duele la espalda, hace 2 horas, me siento un punzonazo, tengo esto, ¿qué me recomendás? Y uno queda a merced, de alguna manera, del farmacéutico. Absolutamente. En el mejor caso, si uno no es un doctor, ¿verdad? Sí, que se da muchísimo. Además, o sea, realmente el serio problema que tenemos nosotros con la caja hace que las personas y que no tienen capacidad de ir a pagar 70,000, 80,000 colones a una consulta de un médico privado, lo que hacen es, como bien dice Aarón, ir a la farmacia, explicarle al farmacéutico lo que tiene y está a la merced de lo que el farmacéutico le quiera vender, ¿verdad? Entonces, en esa línea, también el proyecto incluye esa obligación del personal de salud de prescribir por el compuesto activo y también puede recomendar una marca, ¿verdad? Porque está en su justo derecho de recomendar una marca, pero que el paciente sepa que de ese medicamento hay varias marcas, porque también las diferencias son muy marcadas, ¿verdad? Hay medicamentos que su compuesto activo tiene 4 marcas, que de una a otra hay una diferencia de 5,000 colones. O sea, yo me he dado la tarea de ir a investigar y hay una gran diferencia entre marcas. Y también hay una gran diferencia, como bien mencionaban ustedes dos al inicio, entre farmacias por el tema de los contratos de exclusividad, que es otro tema que está prohibido, pero lamentablemente sí se da, y Coprocom no ha tenido la capacidad de controlar esta situación. Diputada, en este caso, ¿cómo se haría, digamos, planteando, ya sería una orden que se le daría a los médicos, a quienes recetan, poder no solo decir la marca, sino abrir ese espectro de opciones? Sí, claro, quedaría plasmado en una ley, pero me gustaría también mencionar, bueno, yo soy personal de salud y tengo muchas personas cercanas. De hecho, tengo un hermano que es médico y es médico especialista, y conversando con él me dice, a nosotros nos forman diciéndonos la responsabilidad de un médico es decir el compuesto activo de manera inicial. Claramente podemos dar la marca, pero el desarrollo ético de un médico es decir el compuesto activo y la marca si considera pertinente dar una marca. 7003-1234, 7003-1234, sonó la campanilla. Tenemos mensajes, tenemos audios.
porque hoy estamos hablando del precio de las medicinas. ¿Cómo le va yendo a usted con el precio de las medicinas? ¿Son caras en el país? ¿Son baratas? ¿Qué tan difícil es comprar medicinas? Cuéntenos. Primer audio, compañeros de cabina. ¿Cómo afecta la regulación gubernamental a los precios de los medicamentos en el país? Diputada. Vamos a ver, justamente ese es el problema que tenemos. La regulación actual hace que la homologación, por ejemplo, sea un trámite que dura casi un año. Esto hace que entonces para las personas sea muy difícil, o para las empresas sea muy difícil homologar medicamentos y traerlos a la venta. Pero esa pregunta está muy importante porque en cuanto a la regulación hay otro tema que es la producción de genéricos. Resulta que aquí nosotros tenemos industria nacional que produce genéricos, pero muy extrañamente solamente se pueden producir genéricos cuando el compuesto activo sí se vende en el país. Y entonces resulta que existen casos de empresas que ya tienen su patente y su permiso para producir esos genéricos. Primero, ya cumplen el requisito que el innovador ya se vende en el país, pero si el innovador se va del país, ya la empresa, a pesar que tenía esa patente y ese permiso de producción del genérico, ya tiene que dejar de producirlo. ¿Cuál es la razón de eso? Realmente no existe una razón. No hay. ¿Cuál es la razón para que esta empresa que ya tenía el permiso, la patente y la producción del Ministerio de Salud para producir este genérico, solo porque el innovador ya no va a venderse más en el país, tiene que dejar de producir? Claro. Bueno, es otro aspecto que se incluye en este proyecto, que esperamos que sea también de gran utilidad para que la producción nacional pueda seguir avanzando en temas de genéricos, que también los genéricos son súper útiles y ayuda muchísimo a bajar el precio de los medicamentos. Bastantes audios y bastantes mensajes. Nos pregunta por acá don José Ulloa, ¿la caja produce genéricos? Vamos a ver, la caja no produce, la caja solo compra, y sí, también prescriben genéricos, pero la caja no produce medicamentos. Otros audios que nos ingresan por acá. También, vamos a escuchar. Mientras llega el audio, es un tema que a todos nos afecta de forma directa, el tema de también teníamos una de las consultas, ¿verdad?, que nos hacían aquí vía WhatsApp. Ya la voy a buscar, Aarón, usted la tiene también por ahí. Decía, ¿cómo impactan los precios de los medicamentos en el acceso de la salud de la población costarricense? Bueno, creo que es parte de lo que estamos conversando, y usted bien también abordaba el punto que esto, aunado a las listas de espera, creo que va en detrimento también de la salud de los costarricenses. Claro, tenemos una situación en tema de salud que es como una bola de nieve, cada vez se nos hace más grande, aún en los EVAIS, comencemos desde los EVAIS, ¿verdad? Va una persona a sacar una cita a un EVAIS por una emergencia, porque amaneció con gripe, porque amaneció con una situación, ya se acabaron las citas. Si va entonces a su hospital, al servicio de emergencias de su hospital, es dificilísimo que lo atiendan, duran horas, y si es una dolencia o una patología aún mayor, para que lo vea el especialista pasan años para que lo vea un especialista. Nosotros tenemos un promedio de 500 días para una cita, por ejemplo, o hasta de 800 días para una cirugía, por ejemplo. Entonces, esto hace que sí o sí los costarricenses tengan que acudir a la atención privada, ya sea al médico, y como bien decían anteriormente, inclusive las personas a veces no tienen la posibilidad de ir a una cita médica con un especialista o con un médico general, pero a una consulta privada, y les queda sí o sí ir a la farmacia y esperar lo que el farmacéutico le quiera prescribir. Recordar 7003-1234, nada más son mensajes de texto o mensajes de audio, no son llamadas, porque ahí había un par de personas que estaban llamando, yo creo que querían hablar sobre el tema de medicamentos. Por favor, mensajes de texto o mensajes de audio. Tenemos audio por ahí, precisamente. Buenos días, amigos, espero que se encuentren muy bien. ¿Por qué el gobierno no ha tomado la decisión de hacer un sondeo especial que hacen de la canasta básica, un sondeo con el asunto de farmacias, y decir cuál es la farmacia más barata? Cuando se crea una competencia entre las mismas farmacias, ellos van a buscar la forma de ver cuál es la que vende más barato, y así se va a beneficiar el consumidor final también.
En Contexto, por Extra Radio. Yo creo que el estimable oyente hablaba o refería a lo que ha venido haciendo el Ministerio de el MEIC, el de Economía, Industria y Comercio, que tiene su plataforma en donde dice, bueno, el arroz está más barato en tal lado, los frijoles en tal lado. Creo que a eso es lo que refiere el estimable oyente que nos enviaba un mensaje a través del 70031234. Diputada. ¿Y por qué no también? ¿Y por qué no? Vamos a ver, esto que nos dice este oyente es muy importante y también está en este proyecto, y es el Observatorio de Precios. Okay. Es súper importante el Observatorio de Precios para que las personas tengan acceso a esa información tan importante, y se está haciendo también por región, o sea, que las personas puedan saber, bueno, yo estoy aquí en Heredia, ¿cuál es la farmacia más barata con este medicamento? Y también es importante mencionar que este proyecto ha sido bastante trabajado y bastante conversado con el MEIC, quien está de acuerdo con este proyecto, y avanzar también con este Observatorio de Precios. Ahorita estamos afinando un poquito más de detalles en el costo del mismo, pero están completamente de acuerdo. También ha sido trabajado con la Caja y con el Ministerio de Salud. Importante, porque en medio de que comenzamos la conversación un poco a razón de preguntas, parte medular del proyecto, no lo he mencionado, y es que, como me preguntaban al inicio, ¿cuál es el problema real que tenemos nosotros en Costa Rica con el precio de los medicamentos? El problema real es el precio en el que los grandes laboratorios nos venden a Costa Rica, porque nos venden como si fuéramos un país de ingreso medio alto. Parte medular de este proyecto es, obligatoriamente va a haber un precio de referencia de ingreso al país. Precio de referencia de ingreso al país, que es muy diferente a regular precios. Nosotros no le vamos a decir a las farmacias, tiene que vender este medicamento en tanto precio. No. Cada farmacia lo va a vender al precio que disponga según su mecánica de negocio. El precio que se va a dar como referencia es el precio de ingreso. Entonces se va a conformar una comisión que va a estar compuesta por el MEIC, por la Caja, por el Ministerio de Salud, por empresa privada también, por el Colegio de Farmacéuticos, ¿verdad? Es importante mencionar que este proyecto está ahorita en primer día de mociones. Estamos construyendo las mociones de segundo día, y esto, para que nos entiendan más claramente, todavía estamos afinando los detalles del producto final. Entonces, hay algunos compañeros diputados que quieren que se incluyan algunos otros integrantes en esta comisión, y estamos todavía afinando ese tema, pero lo importante es que va a existir esta comisión que va a ser quien va a establecer ese precio de referencia. ¿Y por qué hemos llegado a este punto? Bueno, porque ya nos hemos dado cuenta como país que si no existe este precio de referencia, no hay manera de que los precios en Costa Rica bajen. Y además, otro tema importante de mencionar es que esto ya se utiliza en otros países. Se utiliza en El Salvador, se utiliza en Colombia, ¿verdad? Entonces, y en países de la región, ¿verdad? Entonces, y les ha dado grandes resultados. Y bueno, también como ahora nos hemos hecho tan fans del tema de la OCDE, muchos de estos países que establecieron el precio de referencia inclusive son países que están dentro de la OCDE. Así que bueno, me parece que el proyecto realmente tiene una serie de medidas que en conjunto son las que van a lograr impactar el precio de los medicamentos, que es entonces el precio de referencia, la homologación, la importación paralela, la prescripción, el observatorio de precios, ¿verdad? Entonces son una serie de medidas que en conjunto es que creemos que se va a lograr impactar el precio de los medicamentos. 10.54 en todo el país. Ahora, diputada, ¿cómo está el ambiente a lo interno de la Asamblea Legislativa? Bueno, eso es una consulta muy importante, Aarón. Y como le mencionaba anteriormente, este es el proyecto que ha llegado más, ha tenido más avance en la historia de Costa Rica en el tema del precio de los medicamentos. Ahorita lo tenemos en análisis en la Comisión de Económicos. Ya terminamos el primer día de mociones. Estamos ahorita construyendo y en mesas de trabajo para el segundo día de mociones. Pero sí debo mencionar que hay un ambiente muy positivo. En realidad,
las últimas mociones se aprobaron o se rechazaron algunas de manera casi que unánime en la Comisión de Económicos, y esperamos que logremos avanzar de manera positiva con esta construcción de segundo día de mociones y pronto tenerlas en Económicos y que ya estén en plenario. Pero sí hay un avance muy importante. Claramente hay fracciones que por temas de ideología y por... Digámoslas abiertamente, no hay problema. Vamos a ver, claramente el Partido Liberal Progresista tiene, por su ideología, y otras fracciones, ¿verdad? Incluso nosotros como fracción tampoco creemos en la regulación de precios, pero ellos, pues por su ideología mucho más marcado. Pero entonces en esta discusión es donde yo le he hecho ver a los compañeros de PLP, sobre todo al compañero Gilberto Campos, que es quien está en la Comisión de Económicos, que nosotros no estamos queriendo establecer una regulación de precios, porque una regulación de precios es decirle a la farmacia del vecindario, tiene que vender la acetaminofén en 100 colones, no puede venderla más de 100 colones. Nosotros no le estamos diciendo a las farmacias eso. Es muy diferente la regulación de precios al precio de referencia de ingreso al país. Entonces, creo que bajo esa lógica ha existido una mayor apertura por parte de la fracción de PLP, quienes están con una gran actitud de construir, al igual que el resto de las fracciones. Ya sabemos que Frente Amplio es una fracción bastante crítica, y también hemos estado construyendo de manera muy positiva con la diputada Sofía Guillén, que es quien está en la Comisión de Económicos. Así que bueno, en esa línea yo espero que tengamos un avance positivo y pronto sea ley de la República. A mí me gustaría también preguntarle, porque aquí este proyecto, bueno, involucra a Ministerio de Economía, a Salud, o sea, varios entes importantes, y también cuál ha sido la discusión o el apoyo, la anuencia que hay por parte de ellos también para formar estas alianzas y estos sistemas, o esta comisión, por ejemplo, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. Sí, es muy importante su pregunta, Rita, y porque en esto sin duda alguna se necesita una suma de esfuerzos, no solamente del Poder Legislativo, sino también de Gobierno, porque ellos son los que ejecutan, ¿verdad? Entonces, en esa línea, mencionar que hemos tenido varias mesas de trabajo con el ministro, con don Francisco, con la viceministra del MEIC, quien es la persona que ha estado directamente a cargo de este tema, también con la Caja y Ministerio de Salud, así también con el Colegio de Farmacéuticos, porque sí, en la construcción de proyectos de ley tan densos como este, es importante que todos los sectores pues se sienten en la mesa y sean quienes construyan finalmente este producto, y esa tarea la hemos hecho. El MEIC completamente convencido del avance de este proyecto, inclusive hemos estado, como decía anteriormente, afinando con ellos el costo de este observatorio, porque ellos realmente están muy interesados en poder avanzar con esto. Ministerio de Salud, de igual manera, sí, pues hemos estado también conversando un poco, porque a pesar de que la homologación había sido un decreto ya varios tiempo atrás, el Ministerio de Salud no había logrado avanzar con la homologación, y ahora pues se cayó en la sala, pero sí hemos estado también construyendo con ellos para que una vez este proyecto de ley sea ley de la República, las instituciones estén ya listas para empezar a avanzar y a reglamentar lo que se requiere reglamentar para lograr construir en la línea de la homologación, de la importación paralela y todos estos aspectos que incluye este proyecto de ley, y finalmente los costarricenses tengan precios accesibles para la salud. Diputada, a mí, bueno, son las 10:59 a nivel nacional, yo creo que ya casi tenemos que ir a corte. Tengo aquí una serie de criterios, por ejemplo, de la Cámara de Industrias, del Ministerio de Salud, que en su momento se opusieron al proyecto de ley. Coprocom misma, que usted mencionaba ahora y que usted dice que se han venido hablando sobre ese tema de medicamentos y de baja de precio. Quisiera abordar esos criterios que ellos dicen, por qué están en contra, quiénes adversan al proyecto, aparte, en este caso del PLP que usted refería previamente, y principalmente cómo va a incidir en la bolsa de los ticos. Vamos a dejar esa pregunta y la respuesta para después del corte. Ya venimos 11 de la mañana, bueno, 10:59, y le dejamos entonces la pregunta de estas oposiciones y posiciones que hay para, ya venimos. Vale. Con la diputada María Marta Carballo, diputada del PUSC.
Volvemos. En Contexto por Extra Radio. Para los que se ponen morados de impotencia o de felicidad. Para los que se ponen rojos de pena o de pasión. Analizamos el fútbol y muchas otras disciplinas de lunes a viernes desde las 12:30 mediodía. Tiempo Extra Radio. Solo por Extra Radio. La Asociación Obras del Espíritu Santo y el Movimiento Cooperativo te invitan a la primer Torretón de la Alegría, Teodono por las Torres, domingo 29 de septiembre, 2 p.m., Palacio de los Deportes, Heredia. Artistas invitados entre otros, Editus, Malpaís, Gaviota, Los Ajenos y desde México en exclusiva, Maribel Guardia. Entrada, bono pro construcción de las Torres Espíritu Santo. Disponibles en todas las sedes de las Obras del Espíritu Santo, supermercados Gallo Pinto de la Alegría y en eTicket. Sigue la transmisión en vivo por radio y televisión. Dore ya, 8457-2024. Nos ayuda. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Don Wilser. Mi nombre es Wilser Davis. Desde que yo comencé a trabajar con él, con Transcomer, me ha facilitado lograr ciertos objetivos en la vida. Dentro de esos objetivos, también gracias mi casa propia. Si me preguntan si podría recomendar a Transcomer, de mi parte yo no lo doy. Yo no tengo nada de impacto a eso. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Hace poco, Luke se miró al espejo, tomándose el tiempo para hacerlo detalladamente. Con paciencia y gran interés, pasó largo rato viendo su pelo parado, sus ojos un poco saltones y sus dientes un tanto torcidos. ¿Qué crees que pasa por la cabeza de Plug? Sumergite en esta historia en www.med.go.cr. Leer y escribir, el primer paso para transformar vidas. Todas las tardes tenemos una cita donde estaremos compartiendo historias, conocimientos y muchas risas. Todos los temas que vos pongas sobre la mesa. Te esperamos con buen café, buena conversación desde las 3 de la tarde, de lunes a viernes. Mucho que contar, solo por Extra Radio. Con la potencia de nuestros volcanes y la honradez de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. En Contexto por Extra Radio. 11:03 de la mañana, estamos conversando sobre el precio de los medicamentos en Costa Rica. Para ello nos acompaña aquí en cabina la diputada María Marta Carballo y analizando también un poco más en detalle el proyecto de ley que se encuentra en corriente legislativa precisamente para regular esto. Aarón, planteábamos una pregunta. Sí, cuando arrancó este proyecto de ley, se anunció con bombos y platillos, sin embargo vinieron oposiciones. La Cámara de Industrias tuvo un criterio desfavorable, el mismo Ministerio de Salud, la Coprocom, hubo sectores que dijeron que eso podría encarecer el precio de los medicamentos, que se podrían ver afectadas industrias. Entonces quisiéramos ver acerca de esos planteamientos que ellos dicen. Sí, es importante mencionar que los proyectos, como mencionaba al inicio, sufren varios cambios que son producto de estas mesas de trabajo. En esa línea nos hemos sentado con varias partes del sector para construir y mejorar el texto. Sin embargo, es importante mencionar que, por ejemplo, cámaras de industrias, mucho su preocupación era el tema de la regulación de precios. Cuando conversamos con ellos que el proyecto no pretende una regulación de precios per se, sino un precio de referencia, pues entonces ya hubo más aceptación del proyecto. Coprocom, por ejemplo, nos hacía observaciones con respecto a que no estaba claro el tema de la importación paralela. También habían criterios de servicios técnicos que fueron incluidos en este proyecto. La caja en un momento dado también tuvo criterios negativos con respecto a que nosotros los incluíamos a ellos en la homologación. Bueno, y realmente no debería ser solo la caja, sino estrictamente el Ministerio de Salud, y son observaciones que fueron incluidas en este texto que tenemos actualmente.
Claramente, siempre van a existir sectores que se van a oponer. Por ejemplo, ¿cómo no vamos a pretender que CEFA y que Fichel se quieran oponer cuando les estamos diciendo no les vamos a permitir más que tengan contratos de exclusividad? No vamos a permitir más que solamente le puedan vender este medicamento en este precio a su farmacia. No. Entonces, obviamente se van a oponer, pero aquí tiene que privar el derecho y la igualdad y sobre todo el derecho a la salud de todos. Entonces, por ejemplo, ese es un problema que hemos tenido muy fuerte en el país y es el de los conglomerados económicos y el de las droguerías o distribuidoras que solamente le venden ese medicamento a su farmacia del conglomerado. Entonces, resulta que hay otras farmacias independientes que les sale más barato ir a conseguir ese medicamento a la Fichel que a una distribuidora. No puede, esas cosas no pueden ser. Y a pesar de que Coprocom lo ha señalado y ya está multado, no es un tema que se ha logrado controlar en el país. Entonces, pues claramente podemos entender que existan sectores o hasta grupos económicos que se quieran oponer al proyecto, pero pues en esa línea yo creo que aquí debe privar el beneficio de los costarricenses. Ahora, diputada, ¿en qué se diferencia su proyecto de ley a lo que había planteado el gobierno en su momento de bajar precios de medicamentos? Porque, a ver, todos sabemos que fue una promesa de campaña. Yo, al menos, que no voy a decir que habitualmente voy a las farmacias, porque no habitúo todos los días, pero uno constantemente va a una farmacia a comprar una pastilla de dolor de cabeza para un relajante muscular y uno no siente que haya bajado nada. Entonces, ¿en qué se diferencia su proyecto a lo que planteó el gobierno? Es que claramente nada de lo que el gobierno ha implementado o ha decretado, ¿verdad?, se ha logrado implementar en el país. ¿Por qué? Bueno, lo decía anteriormente, que a pesar de que el gobierno había planteado el decreto de homologación, el Ministerio de Salud no había tenido la capacidad de aplicar este decreto, ¿verdad? Ahora, pues con mucha más razón que la sala lo declaró inconstitucional, pero producto de estos meses de trabajo también estamos afinando con las instituciones para que una vez este proyecto sea ley de la República, las instituciones puedan tener todo listo, por así decirlo, para empezar a aplicar el tema de la homologación, por ejemplo, pero sí ha existido un poco de ineficiencia en el Ministerio de Salud en aquel momento, porque a pesar de que este decreto ya fue tiempo atrás, el Ministerio de Salud no había logrado ponerlo en práctica. Y además otro aspecto importante que mencionaba, y es que con temas aislados no lo vamos a lograr. Y otro aspecto importante es que el gobierno había tratado de avanzar en homologación e importación paralela, y estos aspectos son muy importantes y lo incluye este proyecto, pero si no avanzamos con el precio de referencia de ingreso al país, nada va a lograr impactarlo por sí solo. Vamos a refrescar a los oyentes parte de lo que se había dicho en su momento el presidente Rodrigo Chávez con la firma de este decreto. Tenemos ahí parte de esas declaraciones que dio en su momento 2022. Primero, quiero decir que vamos a firmar un decreto muy importante que es parte de la ruta para bajar los precios de los medicamentos en las farmacias del país. Lo que estamos haciendo es quitando los monopolios de importación. En Costa Rica, en este momento, quien registra una medicina ante el Ministerio de Salud, es decir, consigue el permiso para traer o producir esa medicina en el país, la tradición ha sido otorgarle un monopolio a esa empresa o a esa persona sobre la importación o la producción de esa medicina en el país. Y hoy vamos a destruir esos monopolios porque el decreto que vamos a firmar en un minuto permite lo que técnicamente se llama importación paralela. ¿Qué significa eso? Que quien consiga el producto donde lo consiga, mientras el producto esté registrado en Costa Rica, lo puede importar.
Bueno, es parte de lo que decía en su momento el presidente Rodrigo Chávez. Hablaba, como decía, eliminar el monopolio de la importación. Y como bien lo hemos analizado, creo que hay otros aspectos que van mucho más allá de hablar de homologación y de monopolio. Pero en ese aspecto en específico, ¿cuál fue el avance que hubo con eso respecto al monopolio de la importación o sigue dándose? No, sí sigue dándose completamente. No, eso no se ha logrado poner a funcionar de manera clara, ¿verdad? Yo creo que sin duda alguna el lograr hacer esto, ley de la República, y darle insumos también a Coprocom, que por eso es que hemos estado construyendo también con ellos, es que se va a lograr finalmente poner en práctica esto. Indiscutiblemente, si en algo lleva razón el presidente, es que pues estos monopolios que han existido y estos conglomerados económicos han hecho que el precio de los medicamentos sea tan alto, y han hecho también que los medicamentos aún aquí en Costa Rica pueda estar a la mitad en una farmacia que en otra farmacia, ¿verdad? Otro aspecto importante que mencionaba anteriormente es quitar esta regulación que existe con la producción nacional de los genéricos, ¿verdad? Que eso es otro aspecto importante, que actualmente la regulación en Costa Rica establece que si el innovador no se vende, no se puede producir acá, ¿verdad? Que es algo, una contradicción, no tiene una lógica, que ya me dejen a mí producir ese genérico, pero como el genérico se va, ya entonces ya yo no lo puedo producir. Si está avalado, si el Ministerio de Salud ya lo avaló, si ya me avaló a mí como productor, ¿por qué me van a quitar el permiso, verdad? Entonces, me parece que sí, sin duda alguna, el éxito de esto está en el precio de referencia de ingreso al país y esta suma de medidas que estamos planteando en este proyecto, que sí se requiere un poco de ellas para lograr impactar el precio de los medicamentos. Como decía anteriormente, de manera aislada no se va a lograr impactar el precio de los medicamentos. ¿Qué le dice don Francisco Gamboa a usted, el ministro de Economía, Industria y Comercio? ¿O qué le dice doña Mari Munive? ¿O incluso doña Marta Eugenia Esquivel, presidenta de la Caja? No, en relación al proyecto ellos están completamente de acuerdo con este proyecto. Sí, desde el Ministerio de Salud hemos estado construyendo, afinando algunos temas, sobre todo el tema de la homologación, que es lo que ellos, pues es la injerencia directa de ellos, y de ahí es que pues nació el tema de que fuera importante incluir bueno, después del fallo de la sala, para poder subsanar la situación que señaló la sala, ellos reconocieron la importancia de que se incluyan organizaciones de alta vigilancia, ¿verdad? Porque la observación específica de la sala fue el tema de la calidad, de que no vamos por un tema de bajar el precio de los medicamentos a traer cualquier producto, cualquier medicamento que pueda poner en riesgo la vida de los costarricenses. Sin eso, pues claramente estamos 100% de acuerdo. No se trata de que sea por organizaciones que no sean de alta vigilancia. Entonces, con ellos hemos tratado de afinar. Don Francisco, totalmente de acuerdo. Con quien más hemos coordinado es con la viceministra doña Patricia, y con ella hemos estado construyendo. Ellos, bueno, otro aspecto importante que sufrió un cambio el proyecto es que nosotros al inicio, cuando presentamos el proyecto, ligábamos la comisión con una fórmula construida con la OCDE, y en eso el MEIC nos hizo la observación de que dejarlo amarrado a la OCDE por ser una ley, pues podría ser contraproducente, y entonces reconocimos que sí era importante dejarlo abierto, que sea esta comisión, ¿verdad?, interinstitucional, y de sectores también, porque no solamente instituciones, sino también sectores, que sean ellos
quienes establezcan cuál va a ser la fórmula para establecer este precio de referencia y no amarrarlo con la OCDE, y este es un cambio importante que tiene el proyecto de ley, que fue una observación por parte del MEIC, ¿verdad? Por eso decía anteriormente que las mesas de trabajo en estos proyectos tan densos son muy importantes, porque además ellos son técnicos en la materia y nosotros pues reconocemos la importancia de sentarse con los sectores. Así también lo hemos hecho con Colfar, con el Colegio de Farmacéuticos, inclusive con empresa privada también. Hemos estado sentados en la mesa con empresa que produce genéricos y con farmacias independientes. Créame que las farmacias independientes están muy agradecidas con que un proyecto como este pueda avanzar, porque ellos son los mayores perjudicados con estos contratos de exclusividad, con estos conglomerados económicos que se valen de esto para venderle un medicamento solamente a sus farmacias o vendérselos tres veces más caros a ellos. Entonces ellos también son sectores con los que nos hemos sentado, con quienes hemos dialogado y escuchado posiciones, y esta construcción y estas mesas de trabajo es lo que nos ha logrado llegar hasta segundo día de emociones, que es donde estamos ahorita. Bueno, gracias por esta explicación tan amplia y esta conversación, creo que importante también para todos los que nos están escuchando. Yo creo que vamos a tener que tener una segunda ronda. Le vamos a dar seguimiento a esto, y conforme también avance en la Asamblea Legislativa. Y conversábamos con la diputada María Marta Carballo, diputada del PUSC, y a quien le agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias, Rita y Aarón, por la invitación. Para mí es un gusto poder estar acá, y cuantas veces necesitemos sentarnos, aquí estaré, porque es importante que la población esté informada de lo que se está haciendo, y esperamos que pronto sea ley de la República. Por favor, porque sí, digamos, hay algunos mensajes que obviamente tuvimos que filtrar. Algunos nos decían de cositas sobre el tema de medicamentos, ¿verdad? Nos decían algunas casas comerciales, algunos establecimientos. Evidentemente no vamos a señalar ni endilgar responsabilidad sobre una empresa u otra. No se trata de eso, pero sí consideramos que es una preocupación latente de los costarricenses, ¿verdad? El tema de los medicamentos, del precio. Por ahí nos decían, es que mi mamá tiene 73 años y tiene que estar comprando medicamentos y son bastante caros. Entonces sí, es una preocupación latente de los costarricenses el precio, y principalmente se creó muchas expectativas de bajar el precio por parte de Casa Presidencial, pero al día de hoy no ha pasado. Así es, y los costarricenses, porque es uno de los problemas más grandes que tenemos. Por eso fue claro tema de campaña en la campaña anterior. Pero bueno, esperamos que realmente pronto, por medio de esta ley, se logre impactar el precio de los medicamentos a la baja. Diputada, nos quedan 10 minutos, la invitamos porque no sabemos también cómo anda con el tiempo. Tenemos una sección de historia, y si quisiera acompañarnos es bienvenida, y si tiene que atender también obligaciones en la Asamblea Legislativa, entendemos. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo la invitación. Sí, nosotros tenemos que ir a atender, tenemos Comisión de Económicos justamente ahorita, pero de verdad para mí fue un gusto estar acá, y ojalá que se repita. Así es, aquí queda el espacio y el canal abierto. Gracias. Prometo ir escuchándolos, eso sí. Vale. Muy bien. Diputada Carballo, María Marta Carballo, de la Unidad Social Cristiana, muchísimas gracias. Y vamos a recordar. Así es. Momentos que se quedaron en la memoria colectiva para siempre. Hechos que cambiaron la historia. Ahora, recordemos. A recordar, porque un día como hoy, siempre se me van a olvidar las fechas, Rita, 25 de septiembre, en 1956, en un día como hoy, se inaugura el primer sistema de cable telefónico submarino transatlántico, el TAT-1. Precisamente este primer sistema de cable telefónico, inaugurado en un día como hoy, fue el primer sistema de cable telefónico para mejorar las comunicaciones entre Norteamérica y Europa. Antes todo dependía de la radio, ¿cierto? No, Rafita, ahí me asiente con la cabeza, y ahí también nuestro buen compañero Kay.
Y antes todo dependía de la radio, y a partir del transatlántico que se inaugura un día como hoy, mejoran las comunicaciones. Conectó Tuckerton, Nueva Jersey, Penzance y Reino Unido a través de 3.100 kilómetros de cable. Este sistema podía manejar 36 llamadas simultáneas gracias a repetidores de voz. En un día como hoy también, queridos oyentes y personas que nos ven a través de la pantalla extra de Canal 42 y en nuestras redes sociales, en el año 2000, por primera vez, nevó en el sur de Brasil. Un día como hoy, por primera vez, Rita, nevó en el sur de Brasil. Se registró en Santa Catarina, donde no ocurría este evento desde hace 2 décadas, es decir... En el 2000. En el 2000, precisamente, ya en el siglo XXI. La última vez había sido en 1980, y debido a una combinación de aire, frío, humedad, generó una serie de eventos meteorológicos, creando este evento climatológico en el año 2000. Y precisamente... tenemos a un experto del clima y la meteorología que viene ingresando acá, don Paulo Ulloa. Y pasamos también al 2016, cuando China pone en marcha en la provincia de Guizhou, eso me van a perdonar la pronunciación, el mayor radiotelescopio del mundo en 2016, y dice que inaugura el Fast Radio Telescope, el mayor radiotelescopio del mundo. Este ambicioso proyecto, que comenzó su construcción en 2011, tiene un diámetro de 500 metros, lo cual le permite recoger señales de radio de objetos astronómicos, grandes distancias y detectar fenómenos cósmicos muy débiles. Bienvenido, Paul, buenos días. Finalmente, en un día... Finalmente. Para un experto de The Beatles, en 1965, en un día como hoy, debutó la serie animada de la banda The Beatles llamada The Beatles Cartoon en la cadena ABC de los Estados Unidos. Sí. ¿Te acuerdas de esa, Paul? Esa sí me acuerdo yo. La tenemos por ahí. Sí, la pasaba. Hasta luego, diputada. Hasta luego, la señora diputada. La pasaba creo que Canal 2 hace muchos años. El finado Canal 2. El finado Canal 2 hace muchos años. Ahí la tenemos. Exactamente, The Beatles. Escuchemos y veamos. ¿Te acuerdas de esa, Paul? Fue una tira cómica que se basaba en las giras de los Beatles. Y entonces, bueno, era un rollazo porque podías oír las canciones de los Beatles también. No era muy popular, así como que mucha gente le gustara, pero era entretenido, por lo menos, y musicalmente era vacilo. Pero sí, yo sí recuerdo haberla visto. Y ahí me corrigen, Canal 2 sigue existiendo, pero es que recordamos es que son cosas distintas en este momento. Canal 2 es una frecuencia que está siendo utilizada por la empresa central de radios. En aquel tiempo era Univisión de Costa Rica. Correcto. O Telenac Canal 2, que así fue como nació. Bueno, imagínense. La voz de la historia, don Paulo. ¿Qué tenemos hoy en las noticias, don Paul? ¿Cómo sigue esto de los allanamientos? Fiscalía y la Fiscalía. Bueno, en este momento continúa la audiencia de medidas para los directivos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Solo han podido hablar dos abogados de los abogados de dos de los directivos, así que va para largo. Va para largo y se espera entonces que el juez dé a conocer, no se sabe si el mismo día de hoy o posiblemente el día de mañana, las medidas. Recordemos que las medidas solicitadas por la Fiscalía incluyen, son medidas alternas a la prisión, que tiene que ver con impedimento de salida del país, la suspensión del cargo, que eso es un punto muy importante, y no acercarse a testigos ni a ningún proceso licitatorio. Entonces habría que ver si cuál va a ser la determinación del juez. Por ahora se ordenó solo la libertad, pero sí se puede aplicar cualquier otra medida cautelar alterna a la prisión. Así que
hay que esperar a ver y Paul, está conferencia de prensa también, ¿verdad? Del Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno, tendrá una, bueno, hoy no lo está poniendo como conferencia del Consejo de Gobierno, sino una conferencia de prensa especial sobre el tema de la caja y Marta Esquivel. Vamos a ver cuál va a ser. Bueno, yo vi un anuncio que hicieron ahí y todo, o sea, diciendo específicamente el tema de la caja. Correcto, o sea, hoy la conferencia de prensa de la Casa Presidencial está abocada absoluta y completamente a eso. 12:30. 12:30, ni siquiera se suspendió lo que es conocida como la zona mixta, que es donde se suspendió. Es donde los periodistas pueden ir y solicitar que alguno de los jerarcas diga o comparta alguno de los proyectos o se les pueda cuestionar sobre alguna situación en particular. Hoy fue suspendida la zona mixta, así que... Casa Presidencial lo llama edición especial. No sé, me parece particular. Sí, o sea, vamos a esperar una... Pero ya en todo caso tenemos de alguna manera posición de gobierno, o sea, ellos dicen que es un abuso de autoridad, abuso de poder, un escandalillo. Hay otros actores que se empiezan a sumar, el tema de cooperativas ya se pronunciaron hoy, bueno, hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa. También estamos dando seguimiento a la situación del tiempo, ¿verdad? Recordemos que se vio muy afectada las comunidades de Monteverde, hay comunidades en el Pacífico que se vieron muy afectadas por las lluvias de los últimos días y le estamos dando, por supuesto, seguimiento a la trayectoria de Helen, que está a punto de convertirse en huracán y que también ya está provocando no solo problemas en México, sino que ya está provocando evacuaciones en Miami, en la Florida, bueno, en la Florida más que en Miami, en la Florida, porque se espera que impacte como huracán mayor, o sea, es huracán categoría 3, de 3 a 5. Y eso evidentemente también tendrá una incidencia en el tema turístico y tema industria, tema agro. Distintos temas. Tiene incidencia en muchos otros temas. La situación acá en el país, por lo menos, se espera que ya vayan bajando paulatinamente las lluvias conforme el fenómeno se va alejando, pero sí nos golpeó fuertemente este giro ciclónico centroamericano que posteriormente se convirtió en un sistema de baja presión y luego terminó en esta tormenta tropical, huracán, ya casi, Helen, que se dirige hacia la Florida. Bueno, y a mantener las medidas siempre, ¿verdad? Con todas estas incidentes que pueden pasar ocasionados por las lluvias. Seguimos en alerta amarilla. Dice un estimable oyente que te alegra verte acá, que te ves muy bonito. Bueno, nos vamos ya y ya. ¿Ves que todo se devuelve? Todo se devuelve. Un día eso de la tiraza y yo te devuelvo. Está bien. Chao, chao. Pasen buen día y ya vienen las noticias. Sus opiniones nos importan tanto como las nuestras y las de los expertos. Le invitamos a un foro interactivo en tiempo real, donde todos formamos criterio. Conversemos, analicemos y discutamos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio.